Bienvenidos, esto es FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se transmite a través del canal de televisión por Internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña el doctor Marco Antonio Sein Chávez, quien se desempeña como secretario técnico en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y además se ha desempeñado como asesor jurídico en el Senado de la República y en las Secretarías de Salud de Tabasco y Federal, para hablarnos sobre los retos de los procesos electorales 2017-2018. Bienvenido, Marco. Muchas gracias por la invitación. Pues el tema que vamos a abordar resulta trascendente porque cuando hablamos de retos lo podemos ver desde un aspecto cualitativo, cuantitativo, y en el caso de los procesos electorales que han venido iniciando en este año y que la jornada electoral se llevará el próximo, implica varios temas, ¿no? Aparecen las candidaturas independientes, que bueno, ya hemos tenido experiencia con ello, la reelección, la paridad en la postulación, entre otros retos. Pero además, el contexto en el que se van a desarrollar, podríamos decir que es un contexto complicado. Recientemente el Latinobarómetro presentó algunos resultados sobre el apoyo a la democracia y justamente ha venido disminuyendo, digamos, constantemente cada año en esta medición, y México disminuyó justamente 10 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. En tu opinión, ¿qué es lo que están reflejando estos resultados que fueron presentados en semanas recientes? Pues el desinterés que estamos viendo actualmente en la sociedad, un desinterés basado propiamente en que hoy la sociedad, de acuerdo con algunos teóricos, se ha hecho una sociedad mayormente individualista, en la cual no se está muy acostumbrado a los principios de solidaridad, de participación, y más bien a muchos nos ha llevado más el tema de nuestro bienestar en nuestra esfera individual. Entonces, algo que tenemos que empezar a generar es ese interés. Tal vez esta hipótesis ha estado un poco, se ha contradicho un poco a partir de los últimos sucesos, del terremoto que hubo en la ciudad, en que vimos una participación muy activa de los jóvenes, muy activa y espontánea. Pero tienen que pasar cosas así, parece ser, para que haya participación. Entonces necesitamos generar una cultura de la participación mucho más fuerte, y también tiene que hacer su parte los partidos políticos y los servidores públicos en generar este interés por parte de la sociedad. Claro, no es necesario que sucedan tragedias como las que vivimos para que se active, digamos, esta capacidad de colaborar, este sentido de empatía, ¿no? Así es. En este sentido, y derivado de la poca confianza que ha venido reflejando la democracia, las instituciones electorales, en consecuencia, han seguido el mismo camino, ¿no? La misma medición del Latinobarómetro refleja que, por ejemplo, hemos pasado de un 44% en 2015, un 32% en 2016 y hasta el 29% en 2017. ¿Cuáles son, en tu perspectiva, las causas o razones que han generado este desgaste, digamos, en la percepción de las instituciones electorales, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica? Pues, y no solo a nivel Latinoamérica, también a nivel mundial. Claro. Ha habido un desgaste por parte de los actores políticos, de los líderes políticos en muchos países, en países donde nos decían que la democracia y que las instituciones estaban consolidadas y eran fuertes. Hemos visto que estamos ante un proceso de cuestionamiento sistemático de lo que hacen los líderes políticos, de cuestionamiento también permanente del quehacer cotidiano de las instituciones. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos ante una sociedad, ante una ciudadanía mucho más exigente cada vez, cosa que está muy bien, Claro. porque nos exigen o exigen a los servidores públicos un quehacer mucho más correcto, mucho más bien hecho, y bueno, estamos ante un mejoramiento que ojalá que sea cada vez mucho más acelerado y que además sea permanente, porque siempre en el quehacer público va a haber un margen de mejoría.
Claro. Entonces, ese margen de mejoría tiene que estar basado en las necesidades que van surgiendo en los momentos y no en la exigencia de necesidades, de satisfacer necesidades que ya debieron ser satisfechas. Claro, ¿no? Estamos regresando a veces, la posición gubernamental es, voy a satisfacer, hablando de las necesidades, lo que en principio ya era mi obligación, ¿no? Entonces estamos comenzando apenas cuando tendríamos que estar en algunos peldaños más arriba. Regresando al tema del INE, en tu experiencia, ¿qué papel va a desempeñar o qué papel debe desempeñar el INE en estos procesos electorales, que son 30 de carácter local más los federales? Pues debe desempeñar el papel que le toca, que es de un organismo autónomo, que debe ser el árbitro de la organización y el seguimiento de las elecciones. Yo hago en esto, lo asimilo un poco a un partido de fútbol, por ejemplo, en donde sabemos que el árbitro no debe ser el protagonista del juego, tiene que ser una parte imparcial, objetiva, de la cual no se debe hablar, sino se debe hablar de los partidos políticos, en este caso como jugadores, de los candidatos, y entonces el INE, cuando gane en imparcialidad, cuando tenga un perfil de acuerdo a su naturaleza, que es la de árbitro, entonces vamos a estar ganando una institución mucho más fuerte. Tenemos que empezar también a apoyar el papel del INE, el de la FEPADE y el del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, porque finalmente son los organismos del Estado que nos van a garantizar que el acceso al poder y que el voto popular sea ejercido de manera correcta y que quienes lleguen a ejercer el poder sean quienes desea la sociedad que sean. Claro. ¿Sí? Sí, justamente el cumplimiento de esta función resulta trascendental. En 2014 tuvimos una reforma electoral que dio un cambio en algunos aspectos radical en el diseño institucional, hablando de las autoridades administrativas electorales, es decir, pasamos de un Instituto Federal Electoral a un Instituto Nacional Electoral, pero además los institutos electorales, que ahora les denominan OPLES, hubo una especie de distribución de competencias, pero me gustaría escuchar tu opinión acerca del diseño institucional, en principio del INE, es decir, cómo pasó del IFE al INE, y después tu opinión respecto a esta interacción entre INE y OPLES, porque creo que hay algunas áreas de oportunidad, ¿no? y mejoramiento en este diseño institucional. Claro. Bueno, esta reforma la hemos visto en muchas opiniones de académicos como una reforma francamente antifederalista, centralizadora sobre todo, en la cual el INE ganó muchas más facultades. Claro. Al pasar de organizar solamente elecciones federales a poder organizar elecciones en todo el país, entonces ganó muchísimas facultades en detrimento posiblemente de los organismos públicos locales electorales, los OPLES, y bueno, estamos viendo ahí, yo veo una incongruencia porque estamos ante un organismo federal que es autónomo, porque así lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su relación con unos organismos locales que también son autónomos porque son creados de esa manera por las constituciones locales, y sin embargo vemos que el INE puede haber una relación de supra-subordinación del INE con respecto a estos organismos, y podemos ver que prácticamente por decisiones discrecionales pueden convertirse de facto en delegaciones del INE. El INE puede delegarles funciones, el INE puede empezar a ejercer funciones que originariamente debían desempeñar los organismos locales, y estamos viendo entonces que la autonomía con respecto al poder público local de los organismos locales es muy relativa, porque sí son autónomos allá, pero no son autónomos de un organismo federal como es el INE. Claro. Cuando las constituciones locales, que como sabemos son estados libres y soberanos, crearon esos organismos
por una exigencia de la Constitución General, y luego les dicen, pues ya no son tan autónomos como te ordené que fueran, sino ahora ya tienen que responderle al INE, quien además, como dato adicional, puede empezar a decidir sobre los criterios de ingreso y permanencia de su personal, por ejemplo. Claro, el Servicio Profesional Nacional Electoral, ¿no? Así es. Que ha sido un tema de discusión justamente o derivado de que algunos institutos electorales locales pues ya tenían esta figura, tenían, digamos, bastante madura esta figura del servicio profesional, y entonces con la reforma obliga, ¿no?, a que todo su personal se tenga que someter nuevamente, ¿no?, a una serie de pruebas para poder ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional. Sobre este mismo tema, y antes de ir al corte, ¿cuál sería tu opinión? Es decir, ¿este diseño institucional valdría la pena regresar al diseño que estaba previo a 2014, o qué modificaciones se podrían hacer de manera muy general al diseño que impera actualmente? Pues de entrada yo creo que el legislador, tanto los legisladores federales como los legisladores locales, nos tendrían que aclarar cuál va a ser el papel de una y de otra, cuál va a ser la relación, si efectivamente va a ser de coordinación entre el INE y los soples, o de plano si va a haber una subordinación, y que nos digan también quién va a pagar, quién va a financiar a cada organismo. Yo creo que los gobiernos locales, cuando pasa esto de que el INE va a poder ser el jefe de los organismos locales, no creo que estén muy contentos con eso. Como le decía, pues finalmente es una reforma que no es precisamente para fortalecer a la federación. Entonces habría que ver primero eso, habría que nos aclaren también cuáles son los criterios bajo los cuales el Consejo General del INE va a poder ejercer su facultad de atracción de los procesos que estén sucediendo a nivel local. Sí, exactamente, porque estamos frente a una especie de híbrido, ¿no? Como bien mencionas, que no está del todo definido, hay algunos cabos sueltos que no abonan a la certidumbre incluso del desarrollo de los propios procesos. Claro. ¿No? Si me lo permites, vamos a una pequeña pausa. Por favor. En un momento más regresamos para seguir conversando sobre los retos de los procesos electorales 2017-2018. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral, INE. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza a los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol.
La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sedesol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sedesol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sedesol en materia electoral. Regresamos con el doctor Marco Antonio Sein para conversar sobre los retos de los procesos electorales 2017-2018. En el bloque anterior comenzábamos a hablar sobre algunos de los retos y bueno, es indudable que el cumplir con la paridad de género en la postulación para los cargos es un reto que además se combina con otro tema que es la reelección que abordaremos enseguida. Pero en tu opinión, ¿qué tan efectivos han sido estos mecanismos que se han venido desarrollando con el objeto de cumplir la paridad de género? Es decir, ¿estamos ante un cumplimiento formal meramente o estamos trascendiendo a un cumplimiento material en el sentido de generar las condiciones para que las mujeres puedan llegar preparadas a estos cargos? Bueno, desde el punto de vista formal, institucional, estoy seguro de que ha sido una reforma que ha logrado una implementación efectiva paulatina, pero ha sido una implementación efectiva, ha funcionado. Hoy tenemos, por ejemplo, en el Congreso de la Unión, cada vez hay más mujeres que lo integran. Entonces, desde ese punto de vista podemos verlo como un éxito que ha sido gradual, repito. Sin embargo, también debemos ver que desde el punto de vista cultural debemos empezar a buscar que los partidos políticos empiecen a preocuparse por este tema, no solamente por postular mujeres, sino también por formar cuadros, hombres y mujeres, claro, que estén en una mejoría constante y que cada día estén más preparados para asumir los cargos de alta responsabilidad como los que estamos hablando. Entonces, pasaríamos de solo un cumplimiento formal, un cumplimiento institucional, a también pasar a lograr que haya un cambio cultural en la forma de pensar de los partidos políticos y no solamente sea con el fin de cumplir con la coyuntura del momento, que ha sido lo que ha sucedido en muchos casos. Entonces, cuando logremos estos dos cambios, entonces estaremos hablando de que las reformas han funcionado y se ha logrado que lleguen los mejores perfiles a todos los cargos públicos, sean hombres, sean mujeres. Claro, porque las acciones afirmativas, como es el caso del establecimiento de cuotas, buscan eso, ¿no? Es decir, un cambio de paradigma y no simplemente la imposición de una norma, ¿no?, que hay que cumplir, sino justamente la creación de liderazgos, el apoyo del surgimiento de nuevos cuadros, incluso tendiendo al relevo generacional, ¿no? Es decir, parecería ser que el estilo en los últimos años, el estilo del gobierno ha sido: voy a cambiar las normas y de esa manera voy a cambiar la realidad social. Y todos sabemos que eso no es suficiente. Tal vez el proceso de reforma de las leyes sea el proceso más fácil si lo comparamos con el proceso de implementación de las mismas, que es algo que a veces se ha dejado al aire y que no se le ha dado la seriedad que debe tener, puesto que seguimos pensando, o siguen muchos pensando,
que con la sola reforma a las leyes es suficiente para lograr el cometido y para lograr ir cambiando la realidad social, Claro. cuando sabemos que esto no es cierto. Exactamente, ¿no? La lógica tiene que ser distinta, ¿no? Claro. Es decir, la reforma legal debe ser complementaria al cambio incluso, ¿no?, de mentalidad, por decirlo así, o del cambio de paradigma. En relación con este tema, atraviesa otro, que es el tema de la reelección, ¿no? Es decir, algunos han dicho que se contrapone, que va a haber un choque ahí. En tu opinión, ¿cómo va a funcionar este tema de la reelección frente a la paridad en la postulación? ¿Y qué problemas puede generar al interior incluso de los partidos políticos? Bueno, la reelección a partir de este proceso electoral es otra de las razones por las que sabemos que este proceso electoral muy probablemente será el proceso más importante que se haya dado en la historia de México. No es poca cosa que los candidatos a los que votemos en la siguiente elección puedan ser candidatos que puedan estar por muchos años en el cargo, por 12 años, por ejemplo. Claro. Entonces tenemos que, debemos generar en la sociedad la inquietud de saber por quiénes van a votar, porque es posible que por quienes voten vayan a estar más tiempo de lo que estamos acostumbrados a que estén. Sí. Entonces, debemos darnos cuenta también y debemos analizar si la ciudadanía va a tener esa libertad de elección que se intenta tener a través de permitir la reelección. ¿Por qué? Porque sigue ahí presente una cláusula muy importante en la cual los partidos políticos todavía se reservaron la facultad o la función de seguir postulando a los candidatos. Sabemos que el presidente municipal que quiera ser reelecto tendrá que ser postulado por el mismo partido político, claro, o por uno de los partidos políticos que hayan sido integrantes de la coalición que originalmente lo propuso. Entonces es muy relativo esto de la sociedad, la ciudadanía tiene toda la libertad para seguir eligiendo a quien pensó que hizo un buen trabajo, porque tal vez hizo un buen trabajo para la opinión de la ciudadanía, pero en la opinión del partido político no hizo un buen trabajo, tal vez no respondió a las expectativas que se planteó Claro. el partido político, sin embargo, sí cumplió con las expectativas planteadas por la ciudadanía, pero el partido político decide no postularlo. Entonces, pues no tendría acceso a la reelección. Entonces tenemos que hacernos la pregunta de si esa cláusula es correcto que siga funcionando tal cual. Claro, porque como tú lo dices, ¿no? Es decir, la opinión de la ciudadanía podría pasar a un segundo plano si el partido político que lo postuló decide que por distintas situaciones no volverlo a postular, ¿no? Claro. Con el objeto de reelegirse. Retomando el tema del diseño institucional, en tu tesis doctoral abordas el tema justamente de los organismos constitucionales autónomos. Sobre en tu opinión, ¿estimas que hemos depositado mucha confianza en estar creando este tipo de organismos de manera general, pero también en el caso específico del INE? Es decir, se deposita demasiada confianza, por decirlo así, muy coloquialmente, esperanzas que con la creación de un organismo constitucional autónomo las cosas van a mejorar en automático prácticamente. Claro, pues yo creo que se ha caído en el exceso, en la creación indiscriminada de este tipo de entes públicos con esta naturaleza jurídica. Pues pensamos que con hacerlos autónomos, primero habría que hacer la pregunta, ¿autónomos de quién? Claro. Sabemos que la intención fue hacerlos autónomos en un principio del Poder Ejecutivo, que era quien originariamente desempeñaba esas tareas. Pues sí puede serlo del Poder Ejecutivo, pero habría que hacer la pregunta si también son autónomos de los partidos políticos, por ejemplo, que tienen una influencia directa en la integración de sus órganos de gobierno. Pues hablamos generalmente de órganos colegiados, en este caso, a excepción de la Fiscalía General de la República, que aún no lo es, pero en su momento lo será. El INE, el Instituto Nacional Electoral, es un organismo
constitucional autónomo, fue creado y configurado de esta manera por la Constitución, y bueno, esa fue una forma de decir, vamos a sacar del Poder Ejecutivo la organización y el seguimiento de las elecciones para que ahora sea esto organizado por un organismo que esté fuera de este poder, fuera de los tres poderes tradicionales, y entonces así vamos a ganar en imparcialidad, en rigor técnico y en legitimidad. Habría que hacernos la pregunta de si sí estamos ganando en eso. Claro, y bajo esta lógica de creación de los organismos, lo que se buscó fue la implementación justamente de este sistema de pesos y contrapesos. En tu opinión, ¿ha sido eficiente este sistema? ¿Qué le falta? ¿Qué modificaciones valdría hacer? Habría que ver cada caso específico. Una de las cosas que planteo, como lo dices en mi tesis doctoral, es que dado la importancia que han ganado, dado las decisiones políticas fundamentales que toman, también dado el dinero que gastan, estos deben ser, en su conjunto ya deben ser considerados un cuarto poder formal. Hoy tenemos que, se sigue diciendo que estos organismos, la creación de estos organismos no riñe con la teoría tradicional de los tres poderes, pero sin embargo vemos que si fueran un conjunto y fueran considerados un poder, pues serían el tercer poder en cuanto al dinero que gastan, por ejemplo. Claro. Y las decisiones que toman son decisiones de control, de evaluación, de vigilancia, por lo menos del Poder Ejecutivo. Entonces debemos empezar a tomarnos en serio la idea de que ya hay algo más, que no solamente son los tres poderes, que debemos ya establecerles criterios, lineamientos generales a todos, porque tenemos que unos se designan por la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte o a propuesta del presidente, otros por la Cámara de Diputados, unos duran 5 años, otros duran 7 años en el cargo, unos pueden tener la opción de reelegirse, otros no. Entonces tenemos un desorden administrativo que debemos empezar a atacar y debemos empezar a buscar que haya lineamientos generales para todos los autónomos y que sepamos, que tengamos ya una certeza de ante qué estamos. Porque hoy nadie quiere, o muy pocos quieren asumir el compromiso de decir, bueno, ya esto es otro poder. Es algo que yo sostengo en mi tesis doctoral. Debemos, como cuarto poder que es, debemos empezar a poner orden en el mismo. Ya no solamente el Poder Ejecutivo lleva a cabo tareas formalmente administrativas, sino ya hay otros organismos que también lo hacen y que además también la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo empieza a verse que ya no lo es tanto del Poder Ejecutivo. Entonces, viendo caso por caso, tenemos un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que ha sido sistemáticamente atacado por la Secretaría de Educación Pública. Las evaluaciones de los docentes no solamente se toman, las decisiones de evaluarlos en qué momento y en qué lugar, no se toman por el instituto, sino por la Secretaría de Educación Pública, cuando eso se trata de una facultad exclusiva del instituto. O tenemos casos exitosos, como es el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, que ha logrado en muy poco tiempo tener un impacto directo en el bienestar de la sociedad. Hoy vemos que las tarifas de telefonía fija y de telefonía móvil han tenido una reducción que ha sido clara para todos. Entonces tenemos ese caso de éxito, o tenemos un caso como el del Banco de México, que lleva las decisiones de la política monetaria de manera imparcial y sin ninguna influencia del Poder Ejecutivo, o cuando se intenta que haya influencia, entonces ellos tienen la fortaleza institucional para no permitirlo. Claro, se tiene que vencer esta resistencia, como tú dices, de llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Es decir, constituyen un cuarto poder, pues valdría la pena que se nombre así, pero además que haya una homologación, por lo que decías, de este desorden administrativo, ¿no? En cuanto a las designaciones. Sí. Doctor, pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, muy interesantes los planteamientos formulados. Te agradezco mucho a ti la invitación, estamos a tus órdenes. Muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos la próxima.